Hola, ¿se escucha por ahí? Si lo escuchan, se acercan y hablamos a culo pelado. Bueno, primero, bienvenidos, muchas gracias por acercarse a la presentación de este libro titulado ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini?, que pertenece a una serie de publicaciones que editó el Gourmet Musical, llamada justamente ¿Por qué escuchamos a?, en donde ensayan aproximaciones a diferentes artistas. En este caso es una aproximación a la acción musical de Ignacio Corsini, un inmigrante italiano, siciliano, llegado a la Argentina a finales del siglo XIX y criado aquí prácticamente porque llegó muy joven. Una persona enigmática, podríamos decir, y que en este libro, Pablo Dacal, su autor, nos acerca a su paso por esta tierra, por estas músicas, ¿no? Así que sean bienvenidos, y contamos acá con la presencia del autor Pablo, que hace tiempo que anda rondando en el mundo de la música, muchísimo, un trotador de rutas, incansable. Y bien merecido que estemos celebrando este momento. Muchas gracias. Pueden aplaudir. En primera instancia, contanos cómo te acercaste a Ignacio Corsini y cuál fue lo primero que empezaste a guardar para después darle forma a este ensayo. ¿A partir de qué? ¿Cuál fue esa aproximación, ese acercamiento? Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Qué sé yo, la verdad es que me acerqué a Ignacio Corsini un poco azarosamente, como creo que llegan todas las músicas a todos los que somos curiosos, diletantes, melómanos, gustosos de lo que no está sonando atronadoramente en los bares o en las radios necesariamente. Yo la verdad es que no había escuchado. Yo nací en el año 76, acá hay gente más grande y gente más joven, así que soy un promedio de alguna manera de todos nosotros, quizá. Y vengo de una generación ligada puntualmente al rock, o a los últimos estertores de lo que fue el movimiento del rock. Y sin embargo en los años 90, comienzos de los 2000, hubo algunos cantores dentro de aquel movimiento llamado rock que se dedicaron a alumbrar los ecos de lo que había sido aquel otro gran movimiento llamado tango, ¿no? Entonces yo recuerdo en los años 90, hoy hablábamos en la radio con los amigos de Mamá Rock, recuerdo los conciertos de Los Visitantes en los que Lalo Pandolfo terminaba cantando algunos tangos de Homero Mansi. Recuerdo algunas aproximaciones de Fito Páez también cantando tangos unos poquitos años después, algo que también comenzó a hacer Andrés Calamaro no mucho tiempo después, algo que había esbozado en sus propias músicas tanto Luis Alberto Spinetta como Charly García, en lo que ahondó mucho más profundamente Lito Nevia, por ejemplo, ¿no? En los años 90, produciendo algunos discos notables realmente, como me acuerdo del disco de Virgilio Espósito. Claro, desde el sello de él en Melopea, exacto. Su catálogo integraba mucho el tango, lo reivindicó mucho. Total. La música criolla más cercana a la pampa, al campo del país, no llegaba a los Buenos Aires, no llegaba a los adolescentes de los años 90, creo yo. Sin embargo, me parece que esas primeras aproximaciones de los rockeros en mí abrieron una curiosidad, como en muchos otros. También empecé a conocer otros músicos que venían de otros lugares, y fue un momento de cierto alumbramiento de lo que se llama la nueva escena del tango, que fue hacia fines de los 90 y los 2000, que tomaba de algunos viejos cantores que encontraron un inusitado momento de gloria en esos mismos años. Por ejemplo, el
el caso de Luis Cardey, o el caso del polaco Goyeneche a partir de las participaciones cinematográficas en Nuevos. Uy, ahí subieron los agudos y es muy malo eso que sienten, ¿eh? No sé qué pasó, pero estamos a un borde de un acople y no querríamos subir. Ahí. Bueno, digamos, estamos como en una radio pica, finalmente Corsini no se quejaría por estas cosas, así que tampoco voy a hacerlo yo. Estaríamos a tono, digamos. Bueno, esta genealogía, porque me hiciste una pregunta. Dale. Hola. ¿Sí? Sí. Pero algo cambió ahí, ¿o no? Me extraña porque el muchacho del sonido justo se había ido, pero ¿cómo cambió solo? ¿Será el fantasma de Corsini que nos está jugando una mala pasada en este momento? Es muy factible, además que bueno, nos encontramos... Hay algo resolviste igual, bajaste los medios, no sé qué hiciste, bajé medios. Okay, pero estamos, quizás podríamos estar influidos por esa presencia que hace exactamente 2 días se cumplía un nuevo aniversario de la partida de Ignacio Corsini de esta tierra. Total, me lo Casi recordaste y yo lo había olvidado por completo. Sí, total. Bueno, Ignacio Corsini murió hace 2 días y muchísimos años más. Bueno, haciendo esa breve genealogía para contestar a tu pregunta, es que yo llegué a lo que era la música del tango, como muchos de nosotros imagino que habremos llegado, por esos retazos que en los años 90 llegaron hasta nosotros. Entonces yo, siendo músico, tocando la guitarra, intentando serlo, me empecé a juntar con flacos que venían también curtiendo el mundo del tango, justamente con muchos músicos que estaban tocando en ese momento, con Daniel Melingo, que es uno de los grandes quiebres y de pasajes entre lo que es la energía del rock y la energía del tango. Y recuerdo que en muchas de esas situaciones me crucé con algunos de ellos que me decían: tenés que escuchar a Corsini, tenés que escuchar a Corsini. Y yo decía: bueno, ¿quién será Corsini? Ya lo escucharé. Y sí encontré en los discos de mi abuela una caja con 3 vinilos que tenía grabaciones de Gardel con guitarra, que es muy diferente al Gardel que todos más conocemos, que es el Gardel de las orquestas, el Gardel con Lepera. Bueno, el Gardel que recién venía de cantar con Razzano, que pasó de ser su amigo a su enemigo y su coequiper a su manager, cosa que me enteré después. Pero bueno, en el momento en que se quedó solo, Gardel siguió cantando con guitarra un tiempo, poco tiempo, porque era alguien con mucho deseo de conquista, digamos. Y entonces se lanzó otro tipo de música. Pero, sin embargo, ese sonido de las guitarras a mí me resultó cautivante y ese repertorio que no conocía para nada. Puntualmente recuerdo una canción que se llamaba Tabernero, que yo empecé a cantar en esos años, en 2001, 2002, ya pasaron 20, me doy cuenta ahora. Y entonces, caminando por el Parque Centenario o el Parque Rivadavia, que son 2 parques que tienen la cualidad de tener unas cajas con discos de vinilos adentro, a precios muy baratos en aquellos años y bastante caros hoy por hoy, encontré discos de Ignacio Corsini y de Agustín Magaldi. Entonces me llevé uno de cada uno. Cuando escuché el de Magaldi me pareció muy bueno, realmente ha sido un gran cantor, Agustín Magaldi, pero en Ignacio Corsini encontré algo que yo no había escuchado nunca y que parecía exceder el universo de eso que conocemos como tango, porque los tangos hablaban de historias muy diferentes a las historias a las que habitualmente el tango se dedica, porque había muchos ritmos, quizá la mayoría, en ese disco de vinilo que se llama El Adiós, que no eran tangos. Paradójicamente El Adiós sí es un tango, pero todo el resto no. Había estilos, había canciones serranas, valses, y ese repertorio me abrió un terreno de curiosidad absoluto, que hizo que con el correr de los años yo siga yendo a los parques, pero también a los parques de otras ciudades, de otras provincias, ya buscando un disco de Corsini y ya claramente encontrándolos cada vez menos, porque seguramente algunos otros se fueron avivando a la par de mí. Y bueno, así es como entré al universo de Corsini. Queda la pregunta. Bueno, yo voy a entrar a lo que está en el libro, y al comienzo, en la introducción, como que tirás un tópico, o en realidad te planteas una especie de pregunta, que es ¿qué lugar hay para la canción criolla en el siglo XXI? Quiero preguntar si pudiste dilucidar con el correr de la escritura esa pregunta que hiciste al comienzo. Bueno, un poco sí, un poco no. Calculo que es una pregunta algo tramposa,
Digamos, es una pregunta que no planea encontrar una respuesta, sino generar una reacción, algo así, es posible. Podría decirte dos respuestas. Por un lado, creo que una buena parte de la canción criolla se ha desarrollado en los últimos años entre nosotros. Porque, ¿qué entendemos por canción criolla? Una canción que no está atada a un género y mucho menos a las ciudades, sino que puede atravesar los paisajes bastante heterogéneos de este país y ligarlos al continente y no tan directamente a la zona norte del continente ni al otro continente del que de alguna manera nos desempeñamos, el europeo. Hay ahí una mezcla de géneros que se fue desarrollando de una manera, para mi gusto, poco interesante durante los años 90, pero que después encontró una forma de mezcla quizás más personal dependiendo de cada autor, de cada compositor. Yo creo que formo parte de una generación de cancionistas que ha desarrollado su propia alquimia rítmica, estilística, genérica de la música del Río de la Plata, del sur de América, digamos. Finalmente acá no estamos en el Río de la Plata, en ninguna parte del país nada tiene que ver con ese río. Pero bueno, es verdad que la pregunta también incluía una duda sobre cómo podría moverse una música que no es tan fácil de encasillar en una época en la cual los casilleros parecen ser el único lugar de acción posible. Y esa es la parte que quizás no encontró para mi respuesta y te iré encontrando con el correr del tiempo. ¿Pero crees que eso, esa última parte, tuvo que ver con los cambios que se dieron, sobre todo en los últimos 10 años? Porque digo, en el momento que sale toda esta movida de cantautores, si se puede decir, o quiera llamar rada, cantautores o lo que sea, sí, no salió la verdad. O cantautistas. Pero bueno, eso era en un momento determinado y en los últimos 10 años cambió muchísimo todo, ¿no? ¿Crees que sigue siendo, digamos, ese espacio un lugar adecuado para este tipo de canciones? ¿Qué espacio? El espacio que estamos habitando actualmente, ¿no? Te referías al libro del siglo XXI, porque es otro siglo XXI. Bueno, yo creo que sí, porque en realidad yo tengo la sensación de que estamos asistiendo, bueno, es un poco, no es nada novedoso lo que estoy diciendo, es un poco obvio, disculpen mi lugar común, pero siento que asistimos a un fin de los tiempos, en el cual todos nosotros somos hijos de ese movimiento llamado rock, y sin embargo yo el movimiento de rock lo veo como un movimiento terminado, cerrado, magnífico, maravilloso, sobre el cual solo podemos escribir epílogos, ¿no? Y me parece que si uno mira hacia atrás en el siglo, hay claramente dos momentos, ¿no? Un momento a partir de los años 60, en lo cual hay una energía de ruptura que se expresa en prácticamente todas las artes, pero sobre todo en la música, y que a partir de la música, como una especie de caballo de Troya, incluye muchos otros lenguajes y transforma la cultura de la mayoría de los países del mundo, al menos de los que tenemos acceso a la publicación de nosotros. Y hay una primera parte en la cual, mediante las primeras inmigraciones del siglo, se desarrollan esos géneros un poco menos comunicados entre sí, pero que tienen que ver con esos cruces, ¿no? Finalmente el tango, como bien dice Melingo, es la música europea de cámara atravesada por las cloacas de Buenos Aires. Y así podríamos definir, con esos breves trazos, pero bastante certeros, muchos de los folclores. Así podríamos entender el jazz, podríamos entender el blues, bueno, y un montón de la música gitana o todas las músicas que se desarrollan en Latinoamérica. Me perdí. Ibas por la primera parte. Sí. Por mencionar la segunda. No, bueno, y hay una segunda parte que te dije primero en realidad, que es la que tiene que ver con la irrupción del rock, que es en realidad la irrupción de las comunicaciones, desarrollándolo todo, digamos, y queriendo transformar el mundo a partir de la segunda mitad del siglo. Creo que nosotros hoy vemos todo eso como algo que ya ha ocurrido y que nosotros podemos armar como artistas, como lectores, como curiosos, como hinchapelotas, nuestras propias mezclas de
todo eso que ha sucedido, entendiendo que la idea de fusión tan desarrollada en los años 80 y los 90 quizás no es la que nos sirva, porque esas mezclas no pueden desarrollarse con una idea química, como que yo meto una gota de jazz y una gota de folclore y entonces llego más o menos a algo que sea así. Creo que requiere una alquimia, justamente, no una química. ¿Cuál sería la diferencia? Una transformación más profunda, un respeto mayor por los tiempos naturales de la materia, de la modificación de la materia, y una conexión con la espiritualidad de lo que está sucediendo dentro de esos géneros, de esas músicas, muchísimo más profunda. Volviendo un poco ya a Ignacio Corsini, oyendo y leyendo un poco el libro y investigando sobre él, me da la impresión como que Ignacio Corsini un poco entrometió mostró, desarrolló una estética musical que muestra un poco los caminos del interior. Un poco hoy hablamos, suponte Gardel era for export, pero Corsini intentó ser digamos para adentro, hacia el interior, me parece, y que muestra un poco esas estéticas en el medio, esas estéticas musicales llegando a la ciudad, y también teniendo en cuenta el ritmo de las ciudades que empezaban a ser mucho más digamos, voluminosas entre gente. Creo que Ignacio Corsini se acerca a esa ida hacia la urbe, ¿no? Me parece. Y bueno, pensando, ¿vos cómo te encontraste con Corsini? ¿Recorriendo el país te inspiró también? Pensar en que él estaba contando su vivencia antes de llegar a la ciudad o retornar a la gran ciudad y bueno, empezar a cantar mucho tiempo después. Bueno, de alguna manera sí. Yo me he dedicado a cantar por muchos pueblos, ciudades del país, del continente. Conozco lo que es el andar y cantar noche tras noche, que a veces es difícil, a veces es más costoso, y llevarlo adelante como sea. Claramente sí, ahí puedo haber encontrado su compañía, como también la compañía de muchos otros cantores. Eso no explicaría quizá mi afinidad con Corsini, lo que me lleva a estar acá con ustedes hablando de él. Pero sí, lo que creo en relación a lo que decís es que Corsini se hizo cargo, se ocupó de un tema fundamental de la Argentina, que es la conexión entre la ciudad y el campo, lo que de alguna manera, de forma poco feliz quizás, o no, porque seguimos aún hablando de eso, define Sarmiento también con un trazo de civilización y barbarie. Ese problema fundamental de la Argentina, que es la relación de Buenos Aires con el resto del país, es un problema que Corsini se carga. Corsini, ¿cómo se carga ese problema? ¿De qué manera lo hace? Lo hace encontrando un tesoro en las tradiciones camperas, presintiendo que ese tesoro está desapareciendo, ¿sí? Lo cual para nosotros puede sonar gracioso, porque él siente que eso desaparecía exactamente hace 100 años. O sea, ¿qué es lo que tendríamos nosotros de aquella desaparición? Una breve estela. Pero bueno, él ya veía eso, y quizás lo que a él le permite tener esa mirada, no el único motivo, porque no es el único extranjero en los Buenos Aires, pero lo que le permite es ser un extranjero, quizás, es poder mirar las cosas de esa manera. Creo que los Buenos Aires, la cultura de Buenos Aires y quizás de una buena parte de la Argentina, el canon de lectura ha sido alterado en muchas ocasiones por una mirada extranjera, una mirada juguetona a veces, juguetona pienso en Borges, por ejemplo, o mucho más irrisoria como la de Luca Prodan, ¿sí? Pero Luca Prodan, por ejemplo, es alguien que viene en los años 80 y subvierte el canon de escucha, ¿sí? O sea, Luca Prodan pone en la escena del rock, a Lou Reed, a Jim Morrison, a Wonder Rock Generator, y siguen las firmas, Joy Division, de formas muy directas, inclusive
traduciendo los títulos y utilizándolos para sí. Bueno, esa manera de interferir en la cultura que está establecida en un determinado lugar, yo la encuentro, remonto, voy para atrás y la encuentro en esa mirada, bueno, que justamente eso está en el libro, en esa mirada que desarrolla en aquel breve ensayo que todos alguna vez leímos de Borges, que se llama El escritor argentino y la tradición, en la cual él deja esa vieja idea que dice, que creo que nadie la ha comprobado, que es que en las Mil y una noches nadie menciona un camello, ¿sí? Digamos, las cosas no se cuentan por su lado más obvio, sino que en retazos más misteriosos es donde podemos encontrar la verdadera identidad de los pueblos, algo así. Y Borges, en ese mismo movimiento, también es cuando intenta desarmar el canon y proponer otro. Propone un montón de filósofos y de escritores ingleses que no eran los más leídos aquí, reivindica autores olvidados y vapulea actores canonizados, ¿sí? Bueno, de alguna manera yo siento que el movimiento de Corsini tiene que ver con esa clase de juegos, porque en un momento en el que la música de moda, pero mucho más que de moda, porque de moda es el reggaetón, que se acaba mañana, pero el tango no se acabó mañana, porque tenía raíces mucho más hondas, mucho más interesantes, había una alquimia honda ahí, pero era la alquimia de las ciudades. Corsini, sin embargo, a diferencia de Gardel, y esta es la gran diferencia, y acá me meto en ese otro brete que es hablar de Corsini a partir de Gardel, pido disculpas, pero Corsini no solo viene como Gardel a los pocos años, de países bastante cercanos finalmente, inclusive mucho más cercano a la Argentina, el país de Corsini, que es Italia. Gardel venía de Francia, que es un país que no tiene una relación tan directa. Bueno, sí, no me quiero meter ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando Gardel va al Abasto, Corsini va a Carlos Tejedor, ¿sí? Entonces Corsini llega a los 11 años, y se va a Carlos Tejedor a vivir hasta los 17. Cuando es un niño, ni siquiera un muchacho, hablando muy mal el español, se encuentra rodeado de criollos en un pueblito del sur de la provincia de Buenos Aires, perdido, y rodeado por nativos también. Pero no nos olvidemos que los nativos estaban integrados en las fincas y habían ocultado sus raíces para no ser perseguidos, ¿sí? Entonces él, en ese crisol criollo, empieza a cruzarse con payadores y empieza a ver unos ritmos que eran en 6/8, como son una buena parte de los ritmos del continente, los ritmos herederos de la semacubeca peruana, los ritmos más ligados a la música nativa, como son la vidala o la baguala. A él le empiezan a llegar, bueno, hay muchos ritmos obviamente más heredados de la España. A él le empiezan a llegar esas músicas, esos géneros, esos versos, y él descubre ahí algo que tiene que guardar en su corazón. Y eso es lo que él dice prácticamente con literalidad en la primera y única canción que Corsini graba, que se llama en algún momento de sus múltiples títulos Popular Tradición de esta Tierra. Bien, y poniendo también en contexto esa época, me llamó la atención cuando leí el libro, de que claro, todavía no había grabaciones cuando él se va a Milo Tejedor, no existía la grabación, entonces lo único que había era escuchar los pájaros, escuchar los seres humanos, bueno, y toda esa reverencia seguramente habitó en él o hizo, bueno, también siendo lo que fue, porque es que sin esa lectura, a Carlos Tejedor, él igual hubiera sido Corsini que conocimos. No, yo creo que Corsini sin Carlos Tejedor no hubiese sido Corsini. Eso puedo dejarlo muy claro. Corsini aprende a cantar, siempre cito esta frase y la cito mal, pero es algo así como: yo aprendí a cantar con los pájaros de la provincia de Buenos Aires naturalmente y sin esfuerzo, ¿sí? Él aprende a cantar escuchando los pájaros. Él aprende a cantar porque no habla el castellano, porque habla el italiano y le da vergüenza que lo reconozcan como italiano y que lo carguen. Él guía bueyes. Quien guía bueyes lo que hace es estar durante horas solo en el campo. No tiene nadie de quien avergonzarse. Puede cantar en la soledad de los campos. Y como bien decías, eso es muy difícil para nosotros de imaginar.
hoy por hoy. Es muy difícil imaginar un mundo sin motores, sin radios, sin televisores. El televisor es una idea del futuro en ese momento. No existe ni en la imaginación de nadie. Es un mundo silencioso. Y en ese mundo silencioso es donde Corsini puede encontrar su propia voz, no lo dudo. Y lo que dije antes, y la presencia de los payadores trashumantes. Él se encuentra con viejos o jóvenes guitarreros que pasan por ahí, están una noche en el fogón y cantan 2 o 3 canciones. Él se las aprende. Él aprende a tocar sus primeros acordes con el negro, no me acuerdo cuánto, que figura en el libro, que le enseña las primeras notas y le presta su guitarra para que pueda empezar a cantar. Perfecto. Y bueno, viniendo por ahí más acá en el tiempo, ¿cómo crees que toma él esa experiencia para después meterse a la ciudad, ¿no? Con su regreso? Estamos hablando de la primera etapa de Corsini, un inmigrante italiano, como dijo Pablo, que bueno, se vio forzado a tener que ir a un pueblo del oeste, del sur de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, cerca de General Villegas. Bueno, y ahí el tipo se empezó a curtir, tuvo que verse con los indios, con los payadores, pero después regresa y le da a la ciudad de Buenos Aires otro color, ¿no? Con sus canciones. Bueno, cómo aparece toda su música ahí, con esa nueva experiencia de vivir de nuevo en lo más profundo del centro de Buenos Aires. Bueno, claro, hay 2 particularidades ahí. Primero es que no vive en la profundidad del centro de Buenos Aires, vive levemente al costado. Ni afuera ni adentro. Claro, cuando Gardel, justamente, vamos a compararlo nuevamente con Gardel, pido perdón. Cuando Gardel vive en el Abasto, que es una zona comercial, en la entrada al gran centro de los Buenos Aires, es el camino hacia el obelisco, Corsini vive en Almagro Sur, lo que hoy se conoce como Boedo. Son 20 cuadras o 30 del Abasto, pero eran muy diferentes, mucho más que hoy en ese momento, porque era mucho más arrabal. Claro, urbano marginal. Claro, bueno, ya lo dijo Mansi, Pompeya y más allá de la inundación, ¿no? Después de San Juan y Boedo, que es el corazón de Boedo, venía la inundación. Ahí se movía Corsini. Eso por un lado. Y lo más importante que te quería responder a lo que me decías es que Corsini, claro, en el momento de llegar, ¿qué es lo que hace? Corsini quiere hacer algo y no sabe bien qué. Y lo primero que empieza a hacer es trabajar en el teatro, ¿sí? Entonces él se aprendió unas canciones y empieza a reunirse con sus amigos del barrio, arma un grupo que se llama Los Nobles Serranos y estrenan una obra, la única obra que hicieron ellos, que se llamaba El Trovador Nacional, en la cual nunca sabremos exactamente qué es lo que cantaban y qué es lo que pasaba, pero contaban y cantaban alguna idea sobre los troveros que él había visto por allí y sobre esa identidad nacional del canto, lo que él vislumbraba que podía terminar siendo todo eso. Y empieza a trabajar en el circo criollo, y no solo que se vuelve un actor, sino que entra en la mayor compañía, que es la compañía de los hermanos Podestá. José Podestá, Pepe, se vuelve su padrino prácticamente, y de hecho en ese mundo del teatro contemporáneo de los años 10, 20, es donde conoce al gran amor de su vida, a Victoria Pacheco, que es hija de Pacheco, el dueño de otro circo en el que él también trabaja. Y Corsini durante 10 años canta y actúa en cientos de obras de teatro hasta que se lanza como cantor solista a finales de los años 20, pero en el 29, algo así. Por lo tanto, se lanza la música mucho tiempo después del teatro. Claro, tuvo una temporada ahí con los hermanos Corsini, no sé cuánto habrá ganado en una parte del libro, así porque los hermanos pueden estar muy buenos con él, pero como que no le pagaban lo suficiente como para poder vivir bien de eso. Pero ahí dice una pregunta. Bueno, con respecto a esto, que ya se entrometió el amor, ya conoció a su amada, su compañera, ¿dónde considerás que él empieza a hacer notar esa sensibilidad diferente a la desesperanza o a la pose macha, como dice Morris, del arrabal? ¿Cuándo considerás que él hace esa ruptura con el tango más reo, qué sé yo?
Claro, bueno, ese es otro de los puntos para mí interesantes de Corsini, que está bastante recorrido en el libro. Corsini no se siente seducido por la utilización de la jerga lunfarda, y Corsini tiene una particularidad biográfica bastante atípica para los músicos en general. Quizás es muy amplio decirlo así, pero al menos sí para los tangueros y de aquella época, que Corsini es padre muy joven, a los 19 años. Entonces eso le da una perspectiva evidentemente muy distinta sobre las cosas. Y en su música, en su repertorio, en los versos que canta, no podemos escuchar ese tipo de invocaciones, permítaseme la palabra, asquerosamente patriarcales, que podemos encontrar en muchos tangos muy buenos y muchos tangos muy malos, pero que como movimiento, digamos, el tango se edifica sobre una idea de macho sufrido y de una mujer sometida. Yo no te diría que hay una ruptura, sino que hay un intento de evitar esa situación de Corsini todo el tiempo. Vos no podés encontrar en el repertorio de Corsini una canción que ascriba a esa idea, y en algunos momentos ascribe directamente a ideas contrarias. Yo diría que la mayor definición de una nueva mirada dentro de ese universo no tan lúcido al respecto sobre lo femenino, yo al menos la encuentro en lo que me parece el núcleo de la obra de Corsini, no porque sea lo más interesante, sino porque la recorre a lo largo de los años y porque la define, que es el Cancionero Federal. El Cancionero Federal, como muchos de ustedes sabrán, son una serie de canciones de entre 8 y 12, algunas puntualmente sobre este tema y otras sobre otras, escritas por el poeta Héctor Pedro Blomberg y por el músico Enrique Maciel, el director de las guitarras de Corsini. Ellos escriben instancias de Corsini, una serie de viñetas en las cuales presentan, reflejan, definen una serie de mujeres heroínas, participantes de amores trágicos, furtivos, en los cuales ellas deciden imponer su propia decisión o verse sometidas de una forma trágica frente a la mirada macha de un gobierno macho, digamos. No sería el gobierno o la dictadura, o como queramos llamarla, de Juan Manuel de Rosas, los años de la Confederación, 1840 a 1850. Claro. Ellos escriben esa serie de canciones durante 10 años en las cuales presentan a estos personajes. ¿No? La pulpera de Santa Lucía, que escuchamos recién, la mazorquera de Montserrat, la bordadora de San Telmo. Si uno recorre esas letras, lejos de hacer una celebración del federalismo, en realidad lo que están contando, y les sugiero escucharlas con atención, porque en una primera escucha esto a veces se pasa por alto, no se escucha, piensan, digamos. En esas canciones se señala un sometimiento. Y me parece que también, fue el primero que se involucra desde la música, desde las canciones, directamente a contar la historia del lugar que lo recibió como inmigrante, ¿no? Y pensaba también, ese reflejo con el contrario a ese machismo, quizás también el contacto con su mamá, con su madre, con quien él llega aquí, que siendo muy chico la abandona, digamos, como para hacerse cargo, para salir a laburar. Creo que esa sensibilidad se ve reflejada luego, ¿no? Al tener ese cuidado de evitar la cosemacha del arrabal. Es posible, yo no creo que esté tan ligado a la madre puntualmente, que sería un tópico tanguero, no lo sé. Y sí, igual me gustaría por ahí hacer una postilla a lo que estás diciendo. En realidad, claro, no olvidemos que Corsini, junto a Blomberg y junto a Maciel, escriben, cantan, interpretan
interpretan, graban esas canciones en un momento de fuerte revisionismo histórico, en un momento en el cual el Ministerio de Educación de aquellos años 20, años 30, el primer gobierno de Irigoyen, y después, bueno, me pierdo yo un poco en la historia política, pero hay una mirada de redescubrimiento justamente sobre los años federales, en general reivindicatorios y en algunos casos críticos. Finalmente la mirada crítica es la que termina ganando durante décadas, y ahora estamos en una mirada que parecería reivindicatoria. Creo que la situación aquella merece reflexiones más profundas. Pero lo que me parece interesante señalar es que en ese apogeo de un revisionismo histórico alrededor de la Confederación Argentina, que había ocurrido unos 80 años atrás, Corsini no aporta una visión ideologizada, ¿sí?, sobre lo que aquella vez sucedió. Quizá porque su culto a la sencillez, su modestia innata, no le permitía poner en su boca declaraciones sobre mundos, sobre una tierra que finalmente no era la suya, ¿sí?, porque él no dejaba de ser un paria. Él no sabemos exactamente de dónde nació, lo encontraron en Sicilia, vino para aquí, estuvo en el campo y después vino a Buenos Aires. Entonces, Corsini no tiene una mirada, y decimos Corsini, pero decimos Blomberg en este caso, y decimos también Maciel, que finalmente formó parte de sus procesos operativos. Él no tiene una mirada en la cual reivindique claro, denote eso, exacto, sino que utiliza esos años salvajes, sangrientos, como telón de fondo para contar historias particulares, ¿sí?, como quien cree que las épocas, los tiempos, pueden ser también una metáfora de las vidas privadas, ¿sí? Entonces ellos se dedican a las pequeñas historias, y a la vez esas pequeñas historias son fundamentales en su tragedia. El concepto de fama es algo que está, bueno, súper, totalmente inflado, y cada vez más se hace cada vez mayor, ¿no?, con la lupa que dan las redes sociales, etcétera, etcétera. Corsini llegó a tener mucho reconocimiento, llegó a ser muy popular. Sin embargo, en una parte del libro vos decís que él decidió marcharse al olvido, marcharse a callar su voz, por un lado por una cuestión muy personal, que quiero que la cuentes, y por otro lado también para darle voces a los nuevos cantores. Quiero que cuentes al público cómo es eso, porque debe ser muy difícil, una vez que estás tan arriba, bajarte de ahí de ese punto. Bueno, mira, voy a aceptar tu reto a medias. Preferiría no contarlo, porque después mi hija me dice que spoileo las cosas, digamos, entonces estaría como contando el final del libro. Bueno, pero Fabián Casas dice que una buena obra resiste el spoiler. Es verdad, yo no creo en los spoilers tampoco, pero en este caso me gustaría dejarlos con la incógnita. ¿Por qué se retira Corsini? Bueno, pueden investigarlo. Pero lo importante, sí, es que se retira, y eso es muy singular, ¿sí? Y las explicaciones que da son las que acá dijo el amigo. Hay que dejar lugar a los nuevos cantores, ¿sí? Corsini no es que se retira 1 o 2 años. Corsini hace su última grabación en el año 49, si mal no recuerdo, y muere en el año 67. En esos 20 años vive frente al Parque Centenario, el mismo parque en el que yo compré su disco 40, 50 años después, y no canta para nadie, no canta en su casa. Pude entrevistar, la única persona a la que yo conocí que conoció a Corsini fue a su nieta, a quien la entrevisté para el libro. Muchos de los datos salieron de ahí, de otros lugares. Y ella me dijo que solo lo escuchó cantar en 2 ocasiones. Una vez en la que estaba hablando con un amigo por teléfono, con el que estaban programando la reunión de su obra, la reedición por Emilio Dion, y su amigo no recordaba un tema del que estaban hablando, y Corsini le canturrea un par de versos. Y ahí ella entiende que el abuelo cantaba. Y después, cuando ella es un poco más grande y ya sabe que su abuelo había sido cantor, él le regala su guitarra. Entonces en un momento la llama a la terraza, le dice que le quiere regalar su guitarra y le canta los primeros versos de la Recupera de Santa Lucía.
Pero lo cierto, y permitime dejar la incógnita, me parece lindo hacer esto ahora, es que Corsini decide retirarse del canto. Considera que hay que dejar lugar a las nuevas voces y por cuestiones personales complejas, él no vuelve a cantar para nadie. Eso es un gesto tremendo. No sé si lo viste en algún otro artista. Ah, claro, porque me estabas preguntando, claro. Es Me estabas difícil, invitando a la claro, reflexión al el concepto respecto. de fama, ¿cuántos famosos habrá? 1000, 500, ¿sí? Y bueno, hay una serie que están un poco nombrados y recorridos, algunos de ellos en el libro este. Es un estilo quizás más de los escritores. Hay una línea de escritores de la renuncia, ¿no? Salinger es un caso bastante paradigmático. Bueno, Rimbaud, qué sé yo, hay un montón de casos. Gente que considera que su obra está de alguna manera terminada o que ya no están a la altura de su obra y ya no tienen nada más que ofrecer. Eso es bastante más difícil de ver, es verdad, en el mundo del mercado cultural, en el mundo del espectáculo que se terminó de configurar en esos años a partir de el nacimiento del cine sonoro, el apogeo de la radio, posteriormente, bueno, ni hablar a partir de la televisión, pero ya con todos los medios de comunicación como las revistas, un momento en el cual los cantores salían con fajos de fotos firmadas impresas, o a veces que las firmaban para regalar, porque tampoco la gente podía sacar fotos tan fácilmente como ahora, que cualquier perejil le saca a cualquier otro perejil una foto. En ese momento no era tan sencillo. Entonces, evidentemente, bajarse de esa situación no es fácil para muchos cantores. Yo creo que para Corsini lo fue, porque Corsini nunca, creo yo, que haya terminado de creer un poco en esa fantasmagoría que estaba viviendo. Porque se daba cuenta que había una relación con algo mucho más hondo, más profundo, más inacible, más misterioso, que tiene que ver con el canto a partir de su comprensión natural de la voz, que tiene que ver con la comunicación con los pueblos, que tiene que ver con una tradición que él ve apagarse lentamente, y entonces él entiende que hay una labor ahí que va a llevar adelante. Y ante todo, el placer de lo que en un momento se acaba, y cuando eso se acaba hay que saber oírlo. Y bueno, eso que dijiste, el placer de que todo se acaba. Es difícil de poder sentirlo ese placer, ¿no? Porque por lo general eso asusta. No sé, Guille, si tenés alguna pregunta más para hacer sobre los últimos años de Corsini. Bueno, eso, ¿cómo fueron los últimos años y cómo crees que fue su legado en la música argentina inmediata a la muerte de él, en los años 60, e incluso hasta la actualidad? Bueno, presiento que estamos por ahí cerrando este conversatorio con esa pregunta, entonces lo voy a tratar de llegar a un buen destino. Igual me gustaría, como para terminar, si les parece, leerles un pequeño fragmento del libro que siento que contesta algunas de estas cosas. Pero bueno, yo creo en realidad que la música de Corsini, como una buena parte de la obra del siglo XX, de las canciones, de ese pequeño momento, ¿no? que es el siglo XX en la historia, de esa pequeña historia que es la historia de las canciones, dentro de la historia del arte, dentro de la historia de la cultura, dentro de la historia de los pueblos. Son retazos, son historias de 3 minutos, no se les acuerda a nadie, hay una bomba y todo se acabó en un segundo. Sin embargo, algo en esas canciones creo que persiste, que puede persistir por siempre, porque lo que hace es hablarnos de una época y contarnos de un momento en el cual las pasiones eran una cosa muy diferente a la que nosotros podemos imaginar, en la cual determinados sentimientos como el honor tenían otra clase de valor. Me parece que hay algo de un saber popular que no puede adscribirse a ninguna corriente filosófica ni exactamente a ningún sitio geográfico tan delimitado, pero hay algo, una sensibilidad allí que nosotros podríamos atesorar a partir de la escucha de Corsini, de la misma manera en la que Corsini atesoró en su corazón aquellos viejos perdedores. Algo así es lo que creemos. Me parece que estas músicas de alguna manera están circulando entre nosotros. Espero estar aportando yo mi tanido en una cuerda como para que así sea un poco más. Perfecto.
Ahora sí, te invitamos a leer fragmentos del libro. Acá hay libros para después si alguien, o sea, uno por ahí no lo tiene, lo pueden comprar, están acá al costado. Una cosa para aclarar que estaba fuera, para subrayar de Ignacio Corsini, digamos, en su vida completa, es cómo llega, cómo es su destino, porque es un tipo que fue abandonado en su nacimiento y justo cae en la familia que necesitaba un machito luego de muchas chancletas y es adoptado. Y luego también ese desarraigo de viajar y esa soledad creo que lo acompaña toda la vida y un poco lo ayuda a tomar esta decisión de dejar lugar a las próximas generaciones, a los próximos cantores, además de lo que se tiene que enterar cuando lean el libro, ¿no es cierto? Total, esa soledad que no es tal, justamente. Quien está solo siempre no sabe lo que es la soledad. Me hace acordar, se puede emparentar con una idea muy linda que está en Dos Segundos Sombra, que es, Corsini leyó durante sus 20 años obsesivamente 2 libros, que es, uno nunca recuerdo el título entero, pero es un libro de Axel Munthe que habla sobre la isla, la montaña de San Michele. Pero el otro era Dos Segundos Sombra, de Ricardo Girantes, que tiene una frase muy interesante que dice de que, algo así como: ¿de quién es la pampa sino del boyero? Del boyero, un poco aludiendo a la idea de que la tierra no es de quien es su dueño, sino de quien la vive, de quien la trabaja. No sé cuál es la relación con lo que decías, pero la tiene. Bueno, digamos que un boyero en esos tiempos era simplemente una persona que evitaba que los animales pasen de un cerco a otro, porque no estaba el boyero que intermitentemente te da una Claro, pero en realidad va la idea de que, bueno, el dueño de un campo es alguien que va y alambra el campo y lo conoce y va una vez por año a ver cómo anda. El boyero vive allí, está todo el tiempo ahí. Nadie podrá quitarle eso. Bueno, les quiero leer solo un fragmento último. Primero quiero agradecer públicamente a Santi y a Guillo por provocar este conversatorio, este encuentro. Les pido por favor, y yo también, un aplauso para él. Muchas gracias a Vicente, a la gente del lugar por recibirnos con mucha amabilidad y a todos ustedes por acercarse aquí. Sí, los libros traje un puñado, están ahí a la venta, el precio creo yo que es razonable y la pequeña se ocupa de conseguir cambio. No cambio de libros, sino cambio de billetes. El alias. Y les quiero leer un último fragmento que es un momento en el que me tomé el atrevimiento de tomar la voz de Corsini a partir de algunas situaciones reales que llegaron a mí por diversos motivos y otras más ficticias. Es el único momento en el libro en el que la voz de Corsini toma el mando, me corre del medio, digamos. Bueno, un poco escribiendo a la idea del amigo Casas, voy a leer el final del libro, sí. Bueno, dice así. Yo quise construir un mundo hermoso y lo más hermoso lo conocí en el campo, allá en Carlos Tejedor, andando a caballo. Victoria me ayudó y me sostuvo siempre. Me alentó en las desdichas, cuando no teníamos un peso y salíamos con los circos, haciendo 1000 funciones por día. Después volvíamos a Buenos Aires y otra vez a lo de Pepe, que me enseñó muchísimo, pero también me volvía loco y no tenía tiempo para nada. No podía grabar, ni cantar, ni hacer nada que no fuera ensayar y actuar, hasta que renunciaba y podía grabar algunas canciones para salir otra vez de gira por los pueblos, donde me sentía libre y conocía esta tierra hermosa. Y el gurisito disfrutaba de la naturaleza, que en la ciudad se ve muy poco. Los Podestá nos ayudaron mucho y Pepe fue como un padre para mí, a pesar de todo. El padre que no tuve. Me acuerdo cuando hicimos una función a beneficio de nosotros, de los Corsini. Varios años después,
cuando estaban en la mala, quise devolverles el gesto cantando en el fin de fiesta para llevarles algo de público. Y funcionó. Me dio una alegría bárbara a mí y a todo el elenco. En ese momento me saludaban todos, me llamaban para tocar y me trataban como si fuese qué sé yo. Fue después de Patuquero Sentimental que cambió la mano y empecé a tener trabajo en serio. Empresarios que 2 o 3 meses antes ni siquiera se dignaban a escucharme, fueron viniendo solos a proponerme sus negocios. Y con la pulpera ya estalló todo. Ahí me convertí en una celebridad. Me llovían las propuestas, con mejores ofertas cada vez, hasta que llegaron las orquestas y el tiempo del baile y se fue todo al demonio. Qué misterioso el público. Hoy te pone allá arriba y mañana se olvida de vos. O te tratan como si fueses una eminencia, pero dejan de ir a los conciertos. No te contratan, no te pasan por la radio y dejas de existir. A mí, un día, dejaron de darme pelota. De repente, les quedé viejo y a otra cosa. Soy el gran olvidado. De mí ya no se acuerda nadie. Ese Guricito y Victoria fueron para mí lo más importante. A ellos les debo todo lo que sé, lo que aprendí y conseguí en esta vida. Por ellos traté de evitar los tangos orilleros, con esas historias tristes y decadentes. Tanta mala vida, al final te destruye. Cuando tenés un hijo al que explicarle el mundo y una familia hermosa, no te dan ganas de cantar cosas tan oscuras. Carlitos no tuvo esa suerte, tampoco Ada, siempre sufriendo por Pirincho. Mis afectos me salvaron. Yo quería cantar canciones que a ellos les hicieran felices, que les hicieran sentir amor y confianza en la vida, y historias muy tristes, vidas desperdiciadas en el fragor de no sé qué. Yo no quería eso para los míos. Todavía me da bronca haber grabado Fumando Espero, con toda esa cosa seductora del champán y la falopa. Cuando Ignacito me preguntó qué significaba, no sabía qué decirle y me dije, nunca más, nunca más. Pero si dejé de escribir fue porque otros lo hacían mejor. Tantos poetas ha dado esta ciudad, tantos escritores y músicos. Dejé de componer cuando lo encontré a Maciel. ¡Qué maravilla ese negro! Con Aguilar escribí algunos versos y con Charras dibujé unas melodías, pero al final me di cuenta que yo era cantor. Un cantor criollo, de pueblo, el caballero cantor, como intentaron para venderme. Eso sí que funcionó. Que me disculpen si no seguí por más tiempo, pero desde que se fue mi Victoria, todo perdió sentido. Me marchité y perdí el entusiasmo. Además el pueblo ya no me seguía y la juventud ni me conocía. Y al final todos se olvidaron de mí. Nadie es imprescindible y todo pasa muy rápido, más ahora con las pantallas y los ruidos y las voces que hablan todo el tiempo y en todos lados. ¿De quién es esta voz que hoy me convoca? Dacal, ¿qué sabe usted sobre lo que ocurrió hace tanto tiempo? Ni yo puedo recordarlo. ¿Qué se imagina de lo que pudo haber sentido Corsini? ¿Cómo extraño ese silencio que conocí allá en la Pampa? Aquella inmensidad en la que descansaban mis ojos. Ya parece un sueño, todo aquello parece un sueño magnífico. ¿Será esto la muerte? Como decía aquella canción que escribí de muy joven. Soñé que yendo en un globo, en él sin saber subir, a un punto me dirigí en un paraje muy lejano. Me llevó en un baile extraño donde los perros volaban y las gallinas hablaban de un modo muy sin igual. Los gallos sabían bailar y los burros se afeitaban. Allí había zorros pintores y mosquitos albaniles, carpinteros, alguaciles y comadres las modistas. Allí había chinches artistas, un sombrerero, un dromedario. Su madre era un canario, y un tigre era adorador, y un escuerzo era doctor, y un tiburón boticario. Un buey cantaba por estilo
acompañado por piano. Un león hablaba en italiano y un oso iba en bicicleta. Un puerco alpina en chancleta lo corría un jabalí. Iba nadando una perdiz con una vaca en el pico, y una pulga, un elefante lo llevaba en el hocico. Una chancha muy coqueta se casó con un zorrino. Le salieron de padrino una paloma y un zorzal. Y un hermoso pavo real fue a curar esa ocasión a casa de un mejillón que se moría de risa al ver la chancha en camisa y al sobrino en camisón. Concurrí también al baile por ver cómo era el festín. Un mono tocaba el violín, la flauta una cucaracha, la guitarra una vizcacha y el mandolín un ratón. Un chimango el acordeón y un loro la concertina. Un zorro y una gallina tocaban el bandoneón. Un zorro y una gallina tocaban el bandoneón. Un zorro y una gallina tocaban el bandoneón. Muchas gracias por asistir. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede tomar el momento. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sin miedo, sin vergüenza. Bueno, sin vergüenza somos todos. Somos los vergüenza. Totalmente. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí están los libros si quieren consultar. Bueno, gracias. A ver, dale. Siempre hay un sinvergüenza, claro. Y si hablamos de la taberna. Bueno, Pablo, te quiero preguntar si lo de Ignacio Corsini tiene que ver, por ejemplo, porque dijiste un link muy interesante que era Luisito Ardil, que de una u otra manera también lo toma el cancionero, y si lo ves en la perspectiva temporal que todo lo salva y todo lo cura, si no ves por ahí el primer cantante o cantautor LGBTQ+. Ahora, te perdí al final. ¿Qué es eso? El primer cantante de las minorías. ¿Se lo dijo en inglés? Sí, sí. Y es probable, ¿no? Me cuesta responder. Creo que lo estás diciendo vos ya directamente. No, pero adhiero a lo que vos decías ahí. Uh-huh. Porque es otra beta, ¿no? Claro. Yo creo que para mí es el primer eslabón. Uh-huh. Creo que sí, tenés razón. Lo de ese primer álbum concepto. No, explicar lo que es ese disco, que lo considerás como el primer álbum conceptual. Diego dice que Cancionero Federal es uno de los primeros discos conceptuales, y ahí en el libro también Pablo hace también unas analogías con dos grandes discos conceptuales, que es como que marcaron una apertura, y Diego igual que Sí, bueno, es que claro, para mí es singular cómo se ve eso, porque el Cancionero Federal está escrito durante 10 años. La primera canción es del año 29, La Pulpera de Santa Lucía, no recuerdo ahora cuándo es la última, pero es justamente del 39. Sin embargo, ese disco se edita en los años 60, en el año 69, si no me equivoco, que lo que cuento en el libro es que es el mismo año que se edita Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa y Abbey Road, ¿cierto? O sea, es un momento de apogeo de los discos conceptuales. Me pareció interesante a mí notar cómo se reúne un disco presentándolo como conceptual, que Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, en el cual ellos desarrollan todas estas canciones sobre las heroínas furtivas, los amores trágicos en la época de Rosas. Sin embargo, ese disco no fue pensado como tal, sino que es una obra construida a lo largo de una década. Por lo tanto, también un poco para sumar acá,
a la idea de Carlito Julio de ponerlo como precursor. También sería precursor en esto, en generar un repertorio alrededor de una idea, a pesar de que el long play todavía no existía. Parecería de que ellos durante 10 años estuvieron pensando en un disco que todavía no se había inventado. ¿Genial, no? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias a todos por acercarse. A ver si vamos a escuchar la música.